totalmente distinto, ¿sí? La presentación es un programa que ustedes no conocen. Es un programa que está categorizado bajo la clasificación software de programación. Recordemos que en este tipo de software nosotros tenemos la capacidad de generar nuevo software, ¿sí? Entonces, la peculiaridad que tiene este software es que a través de este software yo puedo crear un sistema personalizado a medida de una base de datos que me permita, a partir de una interfaz más sencilla de comprender, sin tantas secuencias SQL, sin el select, sin el drop, sin el truncate, sin el insert into, sin el create table, sin el create database, etcétera, yo pueda gestionar una base de datos, ¿sí? Pero esto se hace a través de una contratación a un tercero. Es decir, Alondra tiene su, no sé, su propia empresa y quiere tener una base de datos y entonces contrata a un ingeniero en sistemas, el cual le va a administrar esa base de datos y aparte le va a programar un sistema personalizado y a la medida de esa base de datos. Entonces, ¿cómo se logra esto? Pues obviamente a través de un lenguaje de programación que se conecta directamente al servidor de base de datos que nosotros tenemos, en este caso MySQL, a través de un sistema se generan todos los cambios que tienen que generarse dentro de una base de datos. ¿Cuál es el funcionamiento de este programa o cómo es que un programa nace de otro programa? Ustedes están viendo aquí, por ejemplo, aquí, esto que yo acabo de expander es todas las ventanas que en sí abarcan lo que sería mi sistema personalizado. Yo tengo, por ejemplo, una ventana principal donde se me pide que seleccione un paciente, pero para seleccionar un paciente, obviamente tengo que tener registros previos dentro de mi base de datos, ¿sí? Tengo un archivo o un menú de archivo que es crear respaldo de la base de datos, usar respaldo base de datos o eliminar registros. Tengo también otro menú que se llama paciente y tengo otro menú que se llama diagnóstico. En el menú paciente yo tengo una ficha que se llama registrar. Entonces, cuando yo le doy clic a esta ficha, el programa me envía a esta nueva ventana, que sería la ventana del registro del paciente. Se me pide un nombre, una edad y un sexo, que en este caso, pues aquí tendría que ser género, ¿verdad? Pero bueno, estaba todavía pollito en ese entonces y se me hizo más fácil ponerle sexo, pero no, en realidad es género. Muy bien. Dentro del mismo ventana principal, tenemos una ficha que se llama modificar. ¿Qué es lo que hace modificar? Me lleva a una nueva ventana y a partir de esta ventana yo tengo que seleccionar un paciente y entonces voy a empezar a modificar a lo mejor el nombre o a lo mejor la edad o el sexo, lo que tenga que hacer, ¿sí? De igual manera, al momento de elegir eliminar, pues entonces tengo la oportunidad de eliminar de mi base de datos un paciente a través de esta ventanita, ¿sí? Si ustedes se fijan, la ventanita o las funciones de este sistema es que ustedes puedan modificar la base de datos a través de algo gráfico y a través de algo personalizable. ¿Por qué se le conoce como personalizado? Porque este sistema lo que va a generar es que solamente se concentre en las tablas principales de mi base de datos, que en sí son dos, paciente y diagnósticos, ¿sí? Entonces, en la ventana de diagnósticos, yo tengo consultar, modificar y eliminar. Entonces, al momento de querer modificar, por ejemplo, algún diagnóstico, se me va a lanzar esta ventanita donde tengo que seleccionar un paciente, una fecha y filtrar valores, ¿sí? Y seguido de ello, entonces, modifico valores. Bien, vamos a ver un poquito el funcionamiento de este programa. Afortunadamente ya pude hacer que el driver de conexión se ejecutara. Entonces, lo que voy a hacer es presentar precisamente este programa. Ahorita yo quisiera que ustedes me comenten, bueno, más bien voy a presentar pantalla completa.
Muy bien, en este punto ya estoy presentando pantalla completa, ¿cierto? Esta es la ventanita que yo les había presentado al principio. Dentro de esta ventanita yo doy una etiqueta que se llama conectado, precisamente para verificar que yo ya esté conectado a la base de datos. Aquí del lado izquierdo, ustedes ya se fijan que yo ya me conecté a la línea de comandos y estoy utilizando la base de datos consultorio. Mostré las tablas y entonces las tablas solamente son pacientes y diagnósticos, que es el menú que yo tengo de paciente y el menú que yo tengo de diagnóstico. Entonces, yo aquí voy a poner select asterisco from pacientes y me va a mostrar que solamente tengo un registro, César Antonio Mendoza Ayala. Pero si ustedes se fijan, empieza desde un ID paciente 3. ¿Qué significa eso? Eso significa que previamente hubieron dos registros, el 1 y el 2, pero esos dos registros fueron eliminados. Entonces, el siguiente registro que yo haga tendría que ser el número 4. Al momento en que yo le doy clic a este componente, tendría que el programa conectarse a la base de datos, hacer un select asterisco from pacientes y entonces el nombre, colocarlo en este componente. Si yo le doy clic, entonces yo aquí veo el componente César Antonio Mendoza Ayala, ¿sí? Vamos a hacer el registro de un nuevo paciente. Le voy a dar paciente, le voy a dar registrar y entonces, jóvenes, por favor, cualquiera de ustedes pásenme su nombre completo. ¿Qué tiene que decir? El nombre completo. ¿Tu nombre completo cuál sería, Anet? Soy Alondra. Alondra, perdón. Alondra Magdalena Rodríguez Fernández. ¿Sí? Entonces, yo ya estoy ahí, generando un nuevo registro. ¿Tu edad? 17 años, Alondra. Sí, Ok. Y género, pues mujer, ¿no? Le voy a dar registrar paciente y entonces ya me dice registro exitoso. En este momento, el nombre de Alondra ya tiene que cargarse dentro de este combo, ¿sí? Si yo le doy clic, entonces el registro de Alondra ya está cargado aparte el mío. ¿Cómo es que yo puedo ver que este programa alteró mi base de datos? Al momento de realizar la misma consulta, yo ya tengo el registro de Alondra. Entonces, vamos a hacer otro registro de otro paciente. Cualquiera de ustedes, jóvenes, pásenme su nombre completo. Yo, profe. A ver. Dime. Uh-huh. Ángeles León. 17 también, Anet. Sí. Ok. Registrar paciente, registro exitoso. Entonces, automáticamente en mi base de datos ya tengo ese registro. Si ustedes se fijan, este sistema ya está lo suficientemente programado para ejecutar para conectarse a la base de datos, consultorio directamente, y ejecutar las fichas que yo estoy ejecutando aquí, ¿sí? Entonces, yo ya tengo el registro de Alondra, de Anet y el mío. Al momento de yo querer, por ejemplo, vamos a registrar un paciente prueba. Vamos a ponerle prueba número 6. Edad 30. Sexo hombre. Registrar paciente. Acá lo voy a ver reflejado. Ya está aquí la prueba 6. Obviamente, cuando nosotros estamos usando el sistema, no es necesario que estemos verificando cada uno de los movimientos que estoy haciendo, ¿no? Lo que yo quiero es que ustedes vean cómo es que a partir de un sistema personalizable se altera la base de datos, ¿sí? Obviamente, ni siquiera como ingeniero, a cada rato estoy comprobando, pues, los movimientos, ¿no? Solamente ahorita, por motivos de enseñanza, estoy haciendo esas comprobaciones. Entonces, vamos a borrar el registro número 6, que sería prueba 6. Le voy a dar paciente, le voy a dar, bueno, primero vamos a modificarlo, modificar. Le vamos a poner selecciona un paciente y voy a poner prueba 6.
seleccionar paciente y aquí me reubica todos sus datos, prueba 6 de edad 30 y género hombre. Le voy a poner prueba 6.1. El nombre no me deja, fíjate. El nombre no me deja modificarlo, pero en fin, no me acuerdo por qué puse esa restricción. Vamos a modificar la edad a 35 y el género mujer. Le vamos a dar modificar paciente y me dice modificación exitosa. Cierro este y entonces en el momento en que yo vuelvo a seleccionar todos los pacientes, resulta que mi prueba 6 ya cambió de ser hombre a mujer y aparte de tener 30 años a 35 años. ¿Esto por qué? Porque muchas veces nuestro registro pues tiene que cambiar dentro de una base de datos, ¿sí? Ahora vamos a eliminar esa prueba 6. Le voy a dar paciente, eliminar, selecciono el paciente, selecciono prueba 6 y le doy eliminar paciente, ¿sí? Si ustedes se fijan, todos los movimientos que yo he hecho en este sistema, pues ustedes nunca han visto que yo he aplicado ninguna instrucción SQL, ¿cierto? Ok, lo que yo voy a hacer aquí es, ahora voy a comprobar en mi línea de comandos que ese prueba 6 ya se fue. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de una llave principal autoincrementable? Las propiedades es que, si ustedes se fijan, mi última llave principal quedó en el conteo 6. Aquí ustedes ya no lo ven, pero quedó en el conteo 6. Por lo tanto, el próximo paciente a registrar, ¿qué ID paciente sería? Quedaría con el ID paciente 7, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 6, a pesar de que se eliminó, ya había quedado registrado en mi base de datos, ¿sí? Como llave principal. Entonces, al momento de seleccionar todos los pacientes, nosotros nos fijamos que el próximo registro ya no es el registro 6, ahora es el registro 7, ¿sí? Esa es la peculiaridad de una llave principal, cuando una llave principal es autoincrementable. Muy bien. Lo mismo funciona con diagnósticos, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, vamos a dar una valoración. Selecciona un paciente, por ejemplo, para ANET. Valoración, gripa, no sé. Medicación, XL3, cada 8 horas por 5 días. Medicar. Registro exitoso. Ok. Ahora, vamos a poner, a mí me voy a poner, no sé, un caso de anemia. Medicamento, comer, desayuno, comida y cena abundante por un mes. Medicar. Entonces, yo ya hice 2 cambios en la base de datos en la tabla de diagnósticos, ¿sí? Yo puedo consultar, por ejemplo, por paciente, y aquí me dice, selecciona al paciente. Alondra, pues no tendría nada. Anet, tendría la de la gripa. Si yo me voy a mi nombre, entonces yo tendría la de la anemia. Pero si yo me voy a paciente 7, pues paciente 7 tampoco tiene ningún registro, por lo tanto, no mostraría nada, ¿sí? Eso lo podemos hacer ya sea por paciente o también lo puedo hacer por fecha. ¿Cuáles son la fecha? Pues la de hoy es 2021-05 del 12. Si selecciono la fecha, tendrían que aparecer los 2 diagnósticos que acabo de realizar, anemia y gripa. Entonces, aquí tengo el de Anet. Anet Ángeles León, 17 años, gripa. Su diagnóstico fue gripa, su tratamiento XR3. César Antonio Mendoza Ayala, de 30 años, su diagnóstico fue anemia, su tratamiento comer, desayuno, comida y cena abundante por un mes. ¿Sí? Ok. Entonces, si yo en diagnóstico elimino alguno de ellos, entonces voy a poner César Antonio Mendoza Ayala, la fecha del 05, 12 del 05, que sería la de hoy,
doy eliminar diagnóstico y entonces el único diagnóstico que me tendría que aparecer sería el de Anet. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al momento de yo hacer un select dentro de mi base de datos from diagnósticos, solamente me aparecería el registro de Anet, ¿sí? Que sería este, el de la gripe. Entonces, eso era lo que yo quería mostrarles, jóvenes, cómo desde un sistema yo puedo modificar la base de datos sin necesidad de meterme a la línea de comandos y estar tipeando o estar escribiendo todas las instrucciones. Ahora, ¿cómo es que mi programa es lo suficientemente automatizado para poder precisamente correr todas las instrucciones que MySQL necesita? Muy bien. Si nosotros nos vamos aquí a la programación de ese sistema, entonces lo que vamos a hacer o lo que vamos a ver es lo siguiente. Por ejemplo, en el registro de un paciente. La ventanita es esto, ¿sí? Pero dentro del código, que sería el front-end, lo que le toca programar a un programador es lo siguiente: crear un método de conexión. Ese método de conexión, déjenme hacer un poquito más grande la ventanita porque probablemente no la pueden ver. Ok. Ese método de conexión se logra a través de estas instrucciones: driver, manager, get connection. Entonces yo aquí le paso los parámetros de mi nombre de usuario y mi contraseña. Y aquí yo le digo la primera instrucción, que por ejemplo en este caso sería use consultorio, esta instrucción. Aquí se la estoy pasando, miren, a través de esta línea de código, yo le digo, a través del statement creado, ejecuta la siguiente línea, use consultorio, ¿sí? Y una vez que se registra el consultorio, entonces, ¿ahora qué es lo que tengo que hacer? Aquí yo estoy creando otra instrucción que es select nombre from pacientes. Y ese select nombre from pacientes, ¿para qué creen que sea? Ese select nombre for pacientes es, ok, para yo verificar que no esté realizando un registro que ya está registrado en mi base de datos. Por ejemplo, si yo ya había registrado a César Antonio Mendoza Ayala y pretendo volverlo a registrar, entonces me diga, ¿sabes qué? No puedo porque ese nombre ya está duplicado, ¿sí? Sin embargo, a través de aquí, aplico un select nombre from pacientes, ¿sí? Que sería la siguiente instrucción. Select nombre from pacientes. Y me muestra nada más los nombres. Esta misma instrucción yo la puedo utilizar. ¿Para qué? Para que me muestre el combo del inicio. Esto, ¿sí? Esa misma instrucción la utilizo para que me llene este combo. Entonces, cuando yo hago precisamente ya el registro, ¿qué es lo que estoy corriendo o qué es lo que estoy ejecutando? Estoy ejecutando el SQL referente al insert into tabla pacientes, nombre, sexo, edad, con los valores, lo que yo agarro de la caja de campo del nombre, que sería esta, lo que yo escriba, lo coloca aquí, lo que yo escriba aquí, lo coloca aquí, y lo que yo seleccione aquí, lo coloca aquí, ¿sí? Ya nada más es cuestión de decirle, pues, qué caja pertenece a qué caja. El nombre pertenece a este campo, la edad pertenece a este campo y el sexo pertenece a este campo, ¿sí? Entonces, desde este código se manda la instrucción a la consola
la consola la capta, la logra y entonces el programa me envía un mensaje de registro exitoso. Y a través de la programación, a través de esas pequeñas líneas de comando, pues yo le estoy diciendo a la consola y a la base de datos qué es o cuáles son las consultas SQL que necesita ir generando de acuerdo al clic que yo le doy a mi programa, ¿sí? Y a partir de este programa, que es totalmente personalizado y a la medida de mi base de datos, yo voy gestionando la base de datos sin necesidad de precisamente meterme a la línea de comandos. Es por eso que ustedes cuando contratan a un ingeniero, pues una, se les cobra súper caro y otra, les dan un programa totalmente a la medida, ¿sí? Pero obviamente lo que no todas las personas conocen es este trasfondo. Lo único que conocen es esta partecita. Lo que ustedes ven cuando ustedes van a Coppel, a Telcel, a Walmart, a la Mega, pues obviamente lo que ustedes ven es precisamente un programa de este estilo. Y a partir de ese programa, ellos modifican o alteran la base de datos, pues a conveniencia. ¿Sí?